Muy buenos días. Dios nos continúe bendiciendo en la mañana de hoy, independientemente a la hora que puedas acceder a este culto, donde quiera que te encuentres en cualquier parte del mundo. Esta es la Iglesia de Cristo Misionera, ubicada en Camino Los Morales, Trujillo Alto, Puerto Rico. Iglesia de Cristo Misionera, ubicada en Camino Los Morales, Trujillo Alto, Puerto Rico. Iglesia que se dirige a ti en la mañana de hoy, porque estamos transmitiendo en la mañana del domingo, pero sabemos que puedes estar accediendo en diferentes lugares a diferentes horas, y queremos decirte que esta iglesia Dios la tiene de pie a través de estos medios para compartir la palabra del Señor. En la mañana de hoy, en Hechos capítulo 9, existe una historia muy hermosa que, a pesar de que tiene un principio no muy bien deseado, pero en realidad la historia como tal, todo el significado que trae, la manera en que Dios, ¿verdad?, cambia las cosas, de la forma en que Dios confronta las circunstancias y las transforma. En la mañana de hoy quisiera compartirte esa palabra con un tema muy particular. El tema de hoy: aliento de vida. Aliento de vida. ¿Por qué hablamos de esto en esta hora? Estamos en casa y posiblemente llevamos unos días acostumbrados a algún estilo de vida. Ya hemos asumido alguna postura en medio de las circunstancias que nos rodean en este distanciamiento social, y estando en casa, en esa rutina cotidiana, posiblemente deseamos salir, anhelamos salir, queremos salir. Y en este propósito de desear salir, de repente, cuando nos dicen que tal vez en algún momento ya se están haciendo los ajustes para que eso se dé, posiblemente tú dices: por fin voy a salir. Pero debes hacer los preparativos correctos, porque imagínate, después de habernos tenido guardados para que no seamos infectados por la enfermedad, salir de forma impropia podría ser nefasto, no lo mejor. No por lo que se ha trabajado, porque haber estado en casa y habernos guardado en casa por esta temporada tenía un valor importante. Estábamos buscando preservar la vida, la salud nuestra y la de los nuestros. Esa era nuestra razón de ser. En realidad, todos los que nos quedamos en casa, respondiendo al llamado, a la demanda, a la instrucción, al consejo, todo lo que lo hicimos porque queremos guardar nuestra vida, proteger la nuestra y la de los nuestros de forma particular, de forma efectiva, de tal manera que no nos contagiemos y no suframos las consecuencias no deseadas por ninguno de nosotros. Pero ¿qué sucede? La Biblia tiene ejemplos de cómo Dios tiene la capacidad para intervenir. Y también tiene ejemplos de cómo nosotros debemos entender lo que es la vida per se. Según el capítulo 9 del libro de los Hechos, estaré leyendo algunos versículos en el capítulo 9 del libro de los Hechos, Hechos 9, versículos del 1 al 3, dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aliento de vida. Parece contradictorio que en este tema comencemos diciendo: Saulo respirando amenaza de muerte. ¿Quién es este hombre Saulo? Saulo es un hombre con una buena formación, una gran educación y dos nacionalidades.
las dos nacionalidades más importantes de su tiempo. Por un lado, Saulo es ciudadano romano, formado en Tarso y educado durante sus primeros años en Tarso. Tiene una formación cultural, una formación llena de filosofía y conciencia, porque en esta ciudad de Tarso había una gran experiencia con relación a la filosofía y a todo lo que se transmitía en esa área. Pero luego sus padres judíos, según dicen los historiadores y los exégetas, también permitieron a Pablo, poder viajar a Jerusalén y ser educados a los pies de Gamaliel. Gamaliel es un judío maestro, muy respetado, que realmente es un instructor, y quien estuviera a sus pies era educado y formado, no solo bajo la tradición judía, sino bajo todo el contenido de lo que vendría siendo las enseñanzas y escrituras que por costumbre tenían los judíos, pero era la historia, la revelación y todo lo que el Dios eterno había concedido a una nación. Esta nación judía está cautiva por el imperio romano. Por lo tanto, Saulo tiene las dos nacionalidades. La nación que está cautiva tiene una parte Saulo de ella, y la nación que está cautivando, dominando, predominando el imperio romano, también este hombre Saulo tiene esa nacionalidad. Al tener ambas, es obvio que este hombre está culturalmente preparado para moverse en el mundo entero, porque ambas son las del momento y las que comprenden todo el mundo. Por un lado la cultura romana y por otro lado la cultura judía. Ambas están reveladas y están preparadas en la vida de Saulo. Pero ¿será esto tan importante? Bueno, yo quiero que podamos ver. Decir respirar amenazas de muerte debe ser considerado. No le vamos a dar un tópico, una profundidad muy teológica. Solo piensa por un momento. En cierta ocasión estaba yo visitando a un enfermo, y dentro de las cosas que nos enseñan, que nos permiten aprender, es que cuando el aliento del ser humano va disminuyendo y usted no tiene la capacidad médica, ¿verdad?, para poder analizarlo, cuando el aliento del ser humano se va disminuyendo porque ya está por expirar, nos enseñan que un buen elemento, una buena herramienta es un espejo. Que si acercamos el espejo cerca de la nariz, mientras la persona respira, por poco respire, tiende a empañar el espejo. En otras palabras, esta herramienta para una persona que no sea un científico y que no tenga conocimiento de medicina, pues es una herramienta para medir si aquel ser querido que tiene cerca, que está cuidando, de repente la vida se le está apagando, pues obviamente deja de respirar, y al dejar de respirar, pues una medida de saber si todavía, aunque sea en forma pausada, lenta, liviana, está respirando. Un espejo se empaña por la respiración. Eso es respirar. Pero aliento de vida pareciera que es inhalar. ¿Por qué podemos decir eso? Bueno, la Biblia dice que el primer ser humano creado por Dios se le dio soplo de vida. Dios dejó salir de él aliento y el ser humano lo recibió. O sea que el aliento de Dios se convirtió en la vida del hombre. El hombre recibió lo que Dios respiró, y el respiro de Dios le dio vida al primer muñeco creado por Dios del barro. Entonces ahora yo me encuentro a un hombre que cuando él respira, lo que
está respirando, lo que sale de él es muerte. Me llama la atención porque podemos seguir leyendo los versículos y nos dirá a qué se refiere. Se está refiriendo a que la voluntad de este hombre era cerrar la boca de los que hablaban en nombre de Jesús. Y quería hacerlo porque en realidad entendía que esa gente no decía la verdad. Es un hombre culto, es un hombre con dos nacionalidades. Está preparado para identificar el error en la vida de los que están hablando de que Jesús es la verdad, que Jesús está vivo, que Jesús resucitó. Eso pareciera no ser una buena respuesta, por lo tanto hay que detenerlos. No se le puede permitir seguir hablando así. Pero en el mismo capítulo, versículo 10, hay un escenario particular donde la Biblia dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Por un lado, el culto y educado entiende que los que están hablando no saben, no entienden, no conocen. Y por otro lado, un hombre sencillo, sí, porque cuando indagamos acerca de los primeros discípulos de Jesús, descubrimos que son gente que Dios, que Jesús tomó, los trajo consigo, los hizo caminar a su lado y le contó todas las verdades de Dios. Verdades que para ellos eran demasiado grandes, y cuando trataron de transmitirlas, le faltaba lo suficiente para que la gente le creyera. Sin embargo, aquella gente escogida por el Señor eran los que transmitían la verdad de Dios para aquel tiempo. Y es por eso que quiero que podamos ver estos dos asuntos. El primer asunto es que Dios le dio respirando vida al primer hombre. Y el segundo asunto es que un hombre que no entiende el propósito de Dios respiraba muerte en contra del propósito de Dios. Entonces, el aliento de vida me hace pensar que en medio de todas las amenazas que puedan existir, la vida viene de Dios. Y que Dios no solo la controla, no solo la manipula. Dios no manipula la vida. Dios la produce. Dios hace que se mantenga. Dios la sostiene. Y es Dios el que le da a la vida el sentido, el valor que la vida tiene. Y es por eso que no solo es recibir la vida como la recibió Adán, no solo es recibir la vida como la recibió Saulo con toda su capacidad y conocimiento, es recibir la vida como lo que la vida es. Y es el mismo Saulo quien se encuentra. ¿Quién podría convencer a Saulo de que estaba equivocado? ¿Quién? Si los discípulos de Jesús en el primer siglo, los que empezaron a anunciar la palabra de Dios, los que empezaron a hablar de Dios, los que empezaron a transmitir el mensaje de Jesús, era gente sencilla, a los cuales Jesús los había revolucionado por dentro, se había hecho en ellos, se había entronizado de tal manera que cuando hablaban de Jesús lo hablaban con la convicción de que Jesús era quien decía que era. Pero para Pablo no era suficiente la convicción de los discípulos de Jesús, la seguridad, la certeza, el poder hablar con tanto deseo, con tanto anhelo, con tanta convicción. Para Pablo no era suficiente. Entonces Jesús mismo decidió decirle a Pablo lo que es la vida. Y entonces, mientras Pablo respiraba amenaza de muerte, Jesús se le apareció y lo confrontó. ¿Te puedes imaginar que el autor de la vida se encuentra con aquel que respira muerte?
Oh, qué glorioso, qué glorioso. Qué maravilloso es Dios. La vida se encuentra con el que respira muerte y le pregunta, el dador de la vida, Jesús, ¿por qué me persigues? No hay argumento, no hay razonamiento, no hay nada de lo que aprendió Pablo. Saulo, en su conocimiento y su formación, perseguía a los cristianos del primer siglo, los humildes, los que parecían no saber, no entender, no conocer, no tener formación. Pero el Dios de la vida se había entronado de ellos y los estaba usando. Entonces este hombre, cuando se enfrenta con Jesús, no puede argumentar. Estamos hablando del que respira muerte, se encuentra con la vida. Y lo único que le puede decir el que respira muerte a la vida, o sea, Saulo a Cristo, a Jesús, ¿quién eres, Señor? Y le llama Señor porque es obvio. El hombre ha caído al suelo. El hombre ha quedado ciego por lo que está experimentando. El que respira muerte cayó sin aliento al suelo, sin saber qué decir. Y lo único que puede hacer son dos cosas. La primera, preguntar quién eres. Y la segunda, reconocer el señorío del que lo acaba de detener. Esta no es una visión cualquiera. Esta no es una visión cualquiera. Pero ¿por qué usar este término en este tiempo? Porque Dios es vida. Y porque los ignorantes que parecen no saber se encuentran con la vida, y lo poco que parecen saber se convierte en lo más nocivo, no en lo más vivo. Hablar de vida no equivale a convencer a la gente con palabras huecas. No vengo a ti por mi conocimiento. No te voy a hablar por lo que sé. Quiero hablarte de Jesús, el que es la vida. Y quiero que tengas la oportunidad de conocerte como Él es y te lo disfrutes. No tienes que conocerme. No tienes que saber quién soy. No tienes que enfocarte en mí. Pero por favor, en medio de lo que puedas estar viviendo, atrévete a escuchar. Y deja que Dios hable contigo en esta hora. El muy preparado y muy educado, al enfrentarse con el que estaba moviendo a los seres humanos sobre la faz de la tierra y provocándoles a anunciarle en el mundo entero, lo confrontó. Y este hombre se encontró con el Dios que da la vida. Y estás y espera allí, porque se te va a decir lo que debes hacer. ¿Y el hombre corre? No, el hombre simplemente fue llevado por las manos ciego ante la gran experiencia. Es entrado en Damasco, y en Damasco se encuentra en espera de 3 días un hombre del cual no hablan mucho, del cual no le dan su historial. O sea, Ananías, un discípulo de Jesús, así lo llaman en el versículo 10 del capítulo 9 del libro de los Hechos. Ananías, un discípulo de Jesús, uno de sus discípulos. No se habla mucho de él, no se dice mucho de él, solo se dice que es un discípulo. El Señor que da la vida no necesita que seamos tan importantes. Mientras menos creamos saber, y mientras lo que sabemos sea más dedicado a Dios, Dios hará que su Espíritu Santo haga en nosotros lo necesario.
quiero que establezcamos una comparación entre estos dos personajes, Ananías y Saulo. Ananías, el que recibe la voz de Dios, el que recibe el mensaje de Dios. Se le dice todo lo que ocurrirá con el hombre de las dos nacionalidades, con toda la capacidad y con todo el intelecto necesario para ser un embajador de Cristo. Ananías le dice a Jesús: oye, hemos sabido que este hombre persigue a todos los discípulos tuyos para matarlos. Y ha venido aquí hasta Damasco, trae consigo cartas con el objetivo de detener a aquellos que estamos hablando de ti, a los cristianos. Entonces Jesús le dice: tranquilo, porque un instrumento me es este, y yo le enseñaré lo que debe sufrir por la causa del evangelio. En otras palabras, Ananías no sabe el futuro de Saulo, de Pablo, pero sí tiene la virtud de escuchar la voz del que lo sabe. Ananías puede escuchar la voz de Dios. Ananías está siendo dirigido por Dios. Ananías está siendo guiado por Dios. Pablo está siendo guiado por su conocimiento y su formación religiosa. Y Dios le dice al sencillo y humilde Ananías el futuro del bien formado con las dos nacionalidades más importantes de su tiempo. El futuro de ese hombre llamado Saulo se lo comentan y se lo transmiten y se lo dan a conocer al humilde Ananías. Ananías ve, habla con él, ora por él, porque él te está esperando. Es posible que tú estás esperando esta palabra de Dios. Esta hora no es una hora para que digamos cuántas gentes accesan a este mensaje. Yo hablo de ti, del que anhela, que desea, que busca, que quiere, al que Dios está deseando que respire aliento de vida. No tienes que acordarte de mi nombre, ni tienes que darle tanta importancia a cualquier anuncio previo, pero debes saber que tú eres muy importante como para que Dios se dirija a ti a través de estos medios. Dios elige los humildes, Dios elige los sencillos, Dios elige los que se dejan alcanzar. Pero cuando Dios elige a alguien que por alguna razón no se deja dirigir por Dios de forma sencilla, posiblemente tú eres de los que Dios quiere conquistar para que te conviertas en un testimonio vivo de quién es Él. Posiblemente en esta hora todo lo que te está pasando por la mente, todo lo que estás viendo y todo lo que estás oyendo y todo lo que es por noticia para ti, solo produce en ti el deseo de confrontar a Dios y decirle por qué permite lo que está pasando. En cambio, Dios te da una respuesta y te quiere hablar en esta mañana de aliento de vida. Todo lo que se le dijo a Saulo a través de el humilde Ananías, todo, cada detalle, Saulo lo vivió. Ananías ve y ponle la mano, porque él está viendo que tú vas a orar por él y que cuando ora recibe la vista. Lo que él no sabe y debe conocer, y te lo voy a decir a ti, es que él debe saber que va a sufrir mucho por mi causa, anunciando mi palabra. Pero yo lo escojo para eso, porque ya tiene las dos nacionalidades
necesarias. La capacidad y la formación la tiene. Lo único que necesita es que respire hálito de vida y no hálito de muerte. Que decida ser un promotor de la vida y no un promotor de la muerte. Pablo quería cerrar la boca de las personas que hablaban de Cristo. Y Cristo lo convirtió en alguien que abriera la boca de la gente para que hablara del resucitado. Ya no más respirar aliento de muerte. Ahora, cuando trató de entrar en la sociedad de su tiempo y convencer a la gente que había cambiado de postura, decirle a los demás que ya no perseguía a los cristianos, sino que era uno de ellos. Él pensó que era tan fácil, pero le fue igual. A él no se le fue fácil ser convencido por ellos. Los que predicaban a Cristo, los cristianos que anunciaban su verdad, los que habían dado testimonio de la resurrección de Jesús, no convencieron a Pablo. Al contrario, le provocaron a la persecución. Por eso esta palabra de esta mañana está lanzada a través de estos medios. El mundo entero debe saber que los que han tratado de cerrar la boca de la iglesia deben escuchar. Dios se encarga que la iglesia siga pregonando el nombre de Jesús el resucitado. Es posible que escuchen de que Cristo viene, que la iglesia se va, que todo termina, que el fin se acerca. Te incomodes, te molestes y hasta digas, ¿desde cuándo yo estoy escuchando eso? Quiera Dios en esta hora que más allá de estar molesto por seguir escuchando este mensaje, te añadas a los que respiran vida y seas uno que tiene aliento de vida y que tenga el carácter de aceptar que este mundo creado por Dios en la soberanía de Dios tendrá la durabilidad de lo que Dios ha destinado para su transformación y que tú debes recibir antes que todo la vida que te permitirá no solo vivir en este mundo, sino la vida que no se extingue, que no se acaba, que no se desaparece. Estamos hablando del aliento de vida. Estamos hablando de que Pablo primeramente perseguía a los que anunciaban al resucitado y luego trata de llegar a ellos y convencerles, ya no los persigo, ahora yo soy uno de ustedes. Y posiblemente él estaba muy creído. Bueno, entonces ellos ahora me van a recibir porque soy uno de ellos. Pero todavía no había entendido que luego de haber perseguido tanto a los que anunciaban a Cristo, no era llegar y decir aquí estoy porque llegué. Era que tenía que entender. Y comenzó con los mismos cristianos que cuando llegó ante ellos no pudo convencerlos. Eso le pasó una y otra vez. No ya con los cristianos. Ahora, si llegaba a una sinagoga judía a hablar de Cristo, no era fácil de convencer la gente. Si llegaba a un mundo no judío, a un mundo que no conocía el mensaje de Cristo, no era fácil de convencer. ¿Saben lo que hacía este hombre? Anunciarle a todos que esa fue su condición.
situación original. Continuamente el apóstol Pablo le decía a la gente, sí, yo perseguía, yo era uno de los que perseguía a la iglesia. Pero un día camino de Damasco, con el objeto bien centrado y con la visión bien clara, iba a cerrarle la boca a los cristianos y si era posible, tenía que matarlos, lo hacía. Pero un día Jesucristo me encontró en el camino. A partir de ese momento, Saulo nunca más pudo respirar aliento de muerte. Jamás pudo volver a hablar del deseo de que la gente muriera. Todo el tiempo estaba deseando que la gente viviera. El que le dijo a Jesús desde su primera experiencia, ¿quién eres, Señor? Toda la vida persistió viviendo bajo el mismo término, señalando a Cristo como Señor. Esta temporada es una temporada para hablar de Jesús. Esta temporada es una temporada para prepararse. Aun si saliéramos de repente, tendríamos que hacer muchos arreglos. Mientras más vemos las instrucciones que recibimos y que se nos dan, no nos dice sal de tu casa corriendo que el mundo está como estaba. Se nos dan instrucciones específicas. Aunque salgas de casa, tendrás que tener cuidado. Aunque vayas a la calle supuestamente, libremente, no volverá a ser igual. Tendrás que hacer arreglos, tendrás que hacer preparativos, tendrás que buscar la manera de evitar el contagio, aunque te permitan salir de casa. Porque lo que ha venido sobre el mundo dejará sus huellas particulares e inclusive continuará siendo amenaza de muerte contagiarte con esta enfermedad. Pero cada domingo en la mañana y cada mensaje que puedas acceder a través de estos medios, te seguirá repitiendo. Los preparativos que estamos haciendo no son para que la amenaza de muerte de un contagio físico que ataque nuestra salud. Los preparativos que estamos haciendo es para salvar nuestra alma, para dirigir nuestra vida, para enfocarnos hacia lo que está determinado para todo ser humano, cuando sea, como sea y donde sea. Cuando Dios nos llame, oye, todos los días tengo experiencias inesperadas. Hay gente totalmente enferma que aún en medio de este proceso han tenido que sufrir intervenciones quirúrgicas y continúan con vida. Y es chocante y nos sacude como aquellas personas que a veces vemos y decimos, wow, su salud está comprometida, sus órganos están comprometidos, no le queda mucho tiempo de vida. Y hay otros sumamente saludables, con una buena salud, sin ningún tipo de señal de enfermedad, y de repente amanecen muertos. Es posible que me digas, tanto tiempo que hace que están diciendo que Cristo viene, tanto tiempo que hace que me están diciendo que llega el final del mundo, de que llega la gran tribulación, que llega no sé qué cosa. La iglesia ha esforzado, deseosa por transmitir el mensaje del que viene a rescatar el mundo completo. Pero seguimos siendo confrontados. Vengo aquí a decirte, todos los días alguien parte de este mundo, a cualquier hora del día y en cualquier momento.
Pero todos los días hay gente que vuela a la presencia de Dios eternamente a disfrutar de la gracia y el favor que un día Dios le ofreció y ellos lo aceptaron. Entonces, la prioridad de este mensaje es que Dios te ayudará, Dios te guiará, Dios te sostendrá. Pero su mayor compromiso con nosotros es decirnos que la vida es mucho más que solo estar latiendo nuestro corazón. Cuando leemos la historia de los primeros creyentes del primer siglo, cuando leemos los humildes, estos seres humanos que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, y vemos la historia del mundo romano, aún este mismo hombre llamado el apóstol Pablo, que continuamente predicó y anunció el mensaje de Cristo, se señala que murió porque Nerón le cortó la cabeza. En otras palabras, la razón de ser era cerrarle la boca al que estaba ya no respirando amenazas de muerte, sino hablando del mensaje de vida. Pero a pesar de que sus días terminaron en la tierra, quedó grabado todos los escritos que el Señor le dio y las evidencias de todo lo que vivió y el fiel cumplimiento que se le dio desde el principio, que tendría que padecer y sufrir por la causa del evangelio. Pero el mismo que un día le dijo a Jesús: ¿quién eres, Señor? Es el mismo que finalmente ya dice: estoy expuesto, ya para mi vida está expuesta para ser ofrendada a Dios. Pero seguía siendo Jesús su Señor, y su único objetivo era que su Señor, el que gobernó su vida desde el día número 1 que le recibió hasta el último día que partió de este mundo, fue su fiel compañero, y su única expectativa hasta el final fue disfrutar la eternidad con él. Aliento de vida. Las circunstancias me respiran amenaza de muerte. Te vas a enfermar, algo te va a suceder, no vas a poder seguir adelante. Pero yo encuentro en la palabra del Señor aliento de vida. La vida no son los días que yo tengo, los años que me quedan, no es el último el que pasaré en este mundo. La vida es el Cristo que un día me dijo que su sangre derramada en la cruz del Calvario sería mi pase para un día verme eternamente con Él. Y es una responsabilidad que hasta el último día deberé vivir con ella, de decirle a todo el que pueda escucharnos: permite que el que respira vida te dé aliento de vida, y más allá de los días de este mundo, disfrutes la convicción de que Él vendrá un día por ti para llevarte a disfrutar eternamente con Él. Quisiera que por un momento, ya al final de este programa, por favor, escríbenos. Estaremos orando por cada persona. Cada una de las personas que nos deje una nota solicitando la oración, la estaremos presentando en oración. Cada mensaje, cada comentario tuyo, lo estaremos recopilando. Y cada demanda y cada solicitud y cada petición tuya la tendremos no archivada, bajo la cobertura intensa de una oración que te permita seguir adelante. Créeme, tú vales mucho más de lo que tú estás dispuesto a pagar por ti mismo. Y Dios te ha dicho insistentemente que para Él lo que tú vales
Él persistirá en acercarte a Él. Y la única manera que lo puede hacer es acercándose a ti. Y la forma en que lo hace es hablándote de su intención, de su voluntad y de su propósito. Y la manera de recibirlo es decirle: sí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque en ese día, de ahí en adelante, lo mismo que ocurrió con este hombre llamado el apóstol Pablo, finalmente de ser Saulo, apóstol Pablo, lo mismo que pasó con Ananías, el humilde, el sencillo, que le dijeron: vete y hable a Pablo acerca de su futuro. Lo mismo que pasó con cada uno de los mártires del primer siglo y con todos los que han creído y con todo lo que hemos creído en el mensaje de Jesucristo, ocurrirá con aquellos que en esta hora decidan reconciliarse. Y si alguien está enfermo, mira, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, opera milagros en aquellos que en esta hora no necesito escuchar sus nombres. Ellos se están anotando en el chat, luego estaremos leyendo. Pero en realidad, Padre, en el nombre de Jesús, haz múltiples milagros. Sana, salva, liberta, reconcilia. Dale vida a esa gente que en esta hora están buscando una esperanza. Y este programa se ha hecho para ellos. Gracias, Dios Santo, porque tú siempre nos oyes. Y porque para ti, Señor, más allá de lo que nosotros decimos, es más importante lo que tú quieres hacer. Y así lo aceptamos. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Dios te guarde. Damos gracias al Señor porque hemos tenido la oportunidad de compartirte esta palabra. Puedes mantenerte con nosotros ahí en la página ICM Los Morales en Facebook. Y algunos mensajes ya están grabados en YouTube. Pero recuerda, si necesitas comunicarte con nosotros, puedes mantenerte y a través de los diferentes mensajes, comentarios que nos hagas, no dejaremos de orar por ti. Estaremos orando. Todo el que lo necesite estará siendo cubierto intensamente por la oración. De que Dios te bendiga, Dios te guarde. Iglesia amada, un fuerte abrazo de tu pastor en esta hora.